Cuando llegué a este capítulo del libro, sentí como si me estuvieran hablando directamente a mí. Hay algo profundamente inquietante y a la vez liberador en escuchar al diablo admitir que él y Dios comparten el mismo poder universal, ese mismo poder que sin darme cuenta yo he usado tantas veces en mi vida, a veces para levantarme y otras para destruirme. Y ahí entendí algo que me dejó en silencio un buen rato. El poder no es bueno ni malo, simplemente amplifica lo que ya llevamos dentro. Me quedé pensando en cómo a lo largo de mi vida he tomado decisiones desde el miedo, creyendo que el miedo venía de afuera, como si fuera una energía ajena, un enemigo externo que había que vencer. Pero este capítulo me confrontó con otra posibilidad, que ese miedo no era una fuerza que intentaba aplastarme, sino un espejo que me mostraba en qué parte de mi pensamiento yo mismo me había rendido. Me di cuenta de cuántas veces, sin darme cuenta, he puesto mi poder personal en manos de ideas equivocadas, de dudas que repetí tantas veces que terminaron pareciendo verdades, porque así opera esa energía. Si yo pienso desde la escasez, ese poder trabaja para multiplicar esa escasez. Si pienso desde la grandeza, ese mismo poder la expande. La fuerza es la misma. Lo que cambia es la dirección. Y ahí sentí algo que pocas veces había sentido: responsabilidad. Pero no de esa responsabilidad pesada, llena de culpa, sino una responsabilidad luminosa. Una que te recuerda que no estás condenado, que no hay un destino escrito, que no hay una fuerza oscura esperando destruirte. Lo que realmente existe es un pensamiento que actúa como imán. Un pensamiento que yo he venido cultivando día tras día. En ese diálogo entre el autor y el diablo, lo que más me marcó es la parte donde se deja entrever que la mayoría de las personas no están siendo poseídas, sino guiadas por sus propios hábitos mentales. Y eso me golpeó porque entendí cuántos años viví en automático, repitiendo los mismos patrones, sin cuestionarme si esos patrones venían del diseño de mi vida o de la ausencia de diseño. Este capítulo me hizo ver que el verdadero campo de batalla no está afuera, no está en la economía, ni en la competencia, ni en las circunstancias. Está adentro, entre la voz que expande mi fe y la voz que alimenta mis miedos. Y ese poder universal toma la forma de la voz que yo decido escuchar. Cuando terminé de leer, cerré el libro y pensé en algo muy simple, pero muy profundo. Si el poder es el mismo, entonces yo decido quién soy cuando lo uso. Y desde ese instante entendí que cada pensamiento es un acto de creación y que cada miedo es una invitación a recuperar el timón. No se trata de luchar contra el diablo, se trata de dejar de alimentarlo. Hay una idea en este capítulo que me estremeció de una manera que no esperaba. La afirmación del diablo de que tanto él como Dios acceden al mismo poder universal y que al final somos los humanos quienes decidimos a cuál de esas frecuencias nos conectamos a través de nuestros propios pensamientos. Cuando leí eso, sentí como si encendieran una luz dentro de mí, una luz que no solo iluminaba, sino que revelaba rincones que yo había tratado de ignorar. Siempre crecí creyendo que Dios y el diablo eran dos fuerzas completamente opuestas, separadas por una distancia casi infinita. Pero aquí el libro plantea algo más inquietante, que el poder es uno solo, que la energía es una sola y que lo único que cambia es la intención, la dirección, el uso que le damos. Y cuando entendí eso, sentí un peso enorme caer sobre mis hombros, pero un peso que no se sentía como carga, sino como un despertar necesario. Empecé a recordar todas esas veces en mi vida en las que me sentí dominado por las circunstancias, como si hubiera una fuerza externa empujándome hacia abajo, días en los que me decía, no sé qué me pasa, algo me está jalando, algo me está saboteando. Y de repente surgió esa pregunta incómoda,
¿Y si ese algo no era externo? ¿Y si era mi propia mente conectándose sin que yo lo notara a la parte del poder que amplifica mis dudas, mis miedos, mis culpas? Esa idea me golpeó porque no me permitió seguir escapando. Me obligó a mirar de frente cómo, durante años, fui yo mismo quien le dio alimento a mis propios fantasmas. Lo más desconcertante del diálogo es que el diablo no se presenta como un monstruo, se presenta como un amplificador del pensamiento humano, alguien que toma lo que uno le entrega y lo multiplica. Si le entrego miedo, me devuelve más miedo. Si le entrego confusión, me regresa caos. Si le entrego apatía, me envuelve con la rutina. Y todo eso funciona con el mismo poder, con la misma energía, con el mismo flujo que podría estar creando milagros en mi vida. Fue ahí donde sentí el golpe más fuerte. Darme cuenta de que la lucha nunca ha sido entre Dios y el diablo, sino entre mi pensamiento consciente y mi pensamiento automático, porque cuando estoy presente, cuando pienso con intención, cuando tengo claridad emocional, me siento conectado a algo luminoso, algo ordenado. Pero cuando me dejo llevar por la inercia, por el ruido, por la duda, es como si esa misma energía se torciera y se volviera en mi contra. El libro lo plantea con una simplicidad brutal. El humano se conecta con la inteligencia infinita a través del pensamiento. No a través del drama, ni del miedo, ni del ruido, sino del pensamiento consciente. Y entonces recordé momentos de mi vida en los que, sin saber cómo, me sentí guiado por una certeza silenciosa. Esas ideas que aparecen de repente y te acomodan la vida, esos instantes donde la intuición te susurra algo que luego se cumple. Era como si ese poder estuviera ahí, mostrándome cómo se siente cuando no me saboteo. Pero también recordé los otros momentos, esos donde mi mente era una fábrica de sufrimiento, días en los que cualquier duda mínima se convertía en un huracán emocional y donde un miedo pequeño se transformaba en un monstruo que me paralizaba. Y ahí entendí lo más incómodo, que era el mismo poder, pero usado en mi contra. Tuve que ser honesto conmigo mismo y admitir cuántas veces, sin darme cuenta, me he conectado a la versión distorsionada de ese poder. Cuántas veces he permitido que mis pensamientos me empujen hacia el lado oscuro de la energía universal. Y luego he tenido el descaro de culpar a la vida. Este capítulo, lejos de dar miedo, me dio una paz extraña, una paz que aparece cuando entendés que no sos víctima, que no hay una fuerza maligna orquestando tu caída, sino una inteligencia universal disponible, esperando que vos decidas en qué dirección querés usarla. Y ahí quedó grabada en mí una frase silenciosa pero poderosa: el poder es uno. Lo que cambia es la frecuencia a la que yo me conecto, y esa idea lo transforma todo, porque ya no se trata de luchar ni de suplicar, sino de escuchar mi pensamiento, de observar qué parte de mí lo está generando y de recordar que esta inteligencia infinita, la misma que creó todo, responde primero a lo que yo pienso cuando nadie me ve. Cuando llegué a la parte donde el diablo afirma haber desviado a los seres humanos del pensamiento constructivo, inculcándoles miedo, miedo vestido de avaricia, miedo disfrazado de lujuria, miedo camuflado en todas esas emociones que parecen tan humanas, sentí un estremecimiento extraño, como si de repente entendiera algo que siempre estuvo frente a mí, pero nunca había querido mirar, porque él no habla del miedo como una emoción pasajera, sino como una herramienta de manipulación, una fuerza que distorsiona el rumbo de la mente y la aleja de su potencial creador. Y al leer eso, tuve que detenerme, respirar y admitir que muchas decisiones importantes en mi vida no las tomé desde la claridad, sino desde algún tipo de miedo disfrazado. Me di cuenta de algo incómodo. Detrás de la avaricia que a veces he sentido, no había una ambición real, sino un miedo
profundo, a no tener suficiente. Detrás de la lujuria no había deseo sano, sino miedo a la soledad. Detrás de la competencia desmedida no había grandeza, sino miedo a no ser visto, a no ser valorado. Era como si cada emoción negativa escondiera una raíz más profunda, más silenciosa, más primitiva, y esa raíz siempre era el miedo a quedarse atrás, el miedo a perder, el miedo a no tener control, el miedo a no ser suficiente. Y ahí entendí lo más perturbador del planteamiento del libro. No es que el diablo cree esas emociones en mí, sino que las amplifica. Él simplemente toma ese miedo que yo ya tengo, ese miedo que trato de esconder incluso de mí mismo, y lo magnifica hasta convertirlo en un estilo de vida. Lo empecé a ver en retrospectiva y me dolió reconocer cuántas veces tomé caminos equivocados solo porque tenía miedo de arriesgarme, miedo de confiar, miedo de soltar, miedo de decir que no. Y me pregunté cuántas decisiones colectivas también nacen desde ese mismo lugar, porque cuando el miedo entra en la mente, deja de ser solo una sensación y se convierte en un lente que me hace interpretar todo de manera distorsionada, un lente que me hace ver enemigos donde no los hay, amenazas donde no existen, carencias donde en realidad hay oportunidades. Y cuando ese lente se instala, el pensamiento deja de ser creativo, deja de ser expansivo, deja de ser libre, se vuelve reactivo, limitado, pequeño. Es como si la mente, que debería ser un espacio infinito, se encogiera hasta convertirse en una jaula. Lo que más me impactó fue reconocer que el miedo funciona de forma silenciosa. No entra con gritos ni con advertencias, entra como una duda chiquita, como una voz interna que te dice: ¿y si fallas? ¿Y si te rechazan? ¿Y si no podés? Entra tan suavemente que uno cree que es prudencia, que es sensatez, que es lógica, pero en realidad es manipulación emocional. Y lo peor es que muchas veces esa manipulación viene desde adentro, desde la parte de mí que no quiere salir del lugar conocido, aunque ese lugar me esté destruyendo. Y ahí entendí lo que el libro quiere mostrar, que el miedo es la herramienta más poderosa para desviar el pensamiento humano, porque bloquea la claridad, enturbia la intuición y apaga la capacidad de imaginar un futuro distinto. Leer esa parte me obligó a mirarme de una forma más honesta. Me di cuenta de que cada vez que he sentido avaricia, lo que realmente estaba era asustado de perder. Cada vez que he sentido lujuria descontrolada, en el fondo lo que buscaba era llenar un vacío que no sabía nombrar. Cada vez que he sentido envidia, lo que tenía era miedo de no llegar yo también. Y cada vez que he sentido ira, lo que estaba debajo era miedo a no ser respetado o escuchado. Entenderlo así no me hizo sentir culpable, me hizo sentir responsable, porque si el miedo es la herramienta de manipulación, entonces recuperar mi claridad es la forma de salir de ese juego. Pero eso no se logra peleando contra el miedo, sino reconociendo cómo se cuela, cómo se disfraza, cómo toma decisiones por mí sin que yo lo note. Y cuando terminé de procesar todo esto, me quedó una sensación extraña, como una mezcla de vulnerabilidad y lucidez, porque me di cuenta de que la mayoría de las veces no es el diablo quien me desvía del pensamiento constructivo, soy yo mismo entregándole mi pensamiento cuando dejo que el miedo me gobierne sin cuestionarlo. Y esa conclusión, aunque incómoda, también es profundamente liberadora, porque si el miedo es la herramienta que me aleja, entonces la conciencia es el camino que me devuelve. Cuando llegué a esta parte del libro, donde se afirma que las personas no deberían temer al diablo ni adular en exceso a Dios, sentí como si me estuvieran desarmando por dentro, porque crecimos rodeados de la idea de que el miedo protege y que la adoración excesiva garantiza seguridad, como si ambas actitudes fueran llaves mágicas que resuelven la vida. Pero aquí el libro te propone algo muy distinto, casi radical, que ninguna de esas dos posturas te conecta realmente con tu poder.
y tuve que detenerme, cerrar el libro unos segundos y quedarme en silencio, porque ese planteamiento removió una parte muy profunda de mí. Me di cuenta de que muchas veces había vivido más motivado por el miedo que por la fe. Miedo a equivocarme, miedo a fallarle a alguien, miedo a ser juzgado, miedo a tomar decisiones que no tuvieran garantía. Y sin darme cuenta, ese miedo se disfrazaba de respeto, de prudencia, incluso de espiritualidad. Y lo mismo pasaba con la adoración. Había momentos en los que pensaba que si alababa lo suficiente, si agradecía lo suficiente, si pedía con suficiente devoción, entonces quizá las cosas se acomodarían por sí solas. Era como si en el fondo yo estuviera esperando que algo externo, ya sea un Dios complacido o un diablo aplacado, hiciera por mí lo que yo no me había atrevido a hacer por mí mismo. Y entonces, en este capítulo, aparece esta idea incómoda pero liberadora, que ni el miedo al diablo ni la adoración desmedida a Dios tienen el poder de transformar mi vida, que lo único que realmente tiene ese poder es mi propia capacidad de pensar, decidir, imaginar y actuar, que la energía que mueve al universo no se activa por la súplica ni por el temor, sino por la intención profunda, por la claridad interna, por la convicción silenciosa, por ese momento en el que uno se atreve a decir, esto es lo que quiero, y lo sostiene con pensamiento y acción. Ese planteamiento me tocó porque de alguna manera revela una verdad muy humana, que a veces es más fácil tener miedo que asumir responsabilidad, a veces es más cómodo adorar que enfrentar la propia vida, porque temer o adular te coloca en un papel pasivo, te hace sentir que alguien más tiene el control, que alguien más escribe tu historia, que vos solo tenés que esperar, pero buscar tu poder intrínseco. Eso ya es otra cosa. Eso implica mirarte de frente, sin disfraces, sin excusas, sin máscaras. Implica admitir que tus pensamientos han creado más de lo que te atreves a reconocer. Implica aceptar que la fuerza que mueve tu destino no está afuera, está dentro. Y lo más fuerte es que cuando lees esta parte del libro te das cuenta de que el mensaje no es irreverente, sino profundamente afirmador. No se trata de minimizar a Dios, se trata de recordar que, según la propia lógica del libro, Dios no creó seres destinados a arrastrarse pidiendo aprobación. Creó seres capaces de pensar, de imaginar, de dirigir su mente hacia lo que desean manifestar. Y tampoco se trata de ignorar la idea del diablo, se trata de dejar de asignarle un poder que no tiene, porque si el diablo se alimenta del miedo, entonces temerle es literalmente alimentarlo. Pero si lo observas con claridad, sin temor, sin dramatismo, pierde su fuerza, se vuelve solo eso, una idea que ya no gobierna tu vida. Esta parte del libro me llevó a preguntarme en cuántos momentos de mi vida yo había renunciado sin querer a mi propio poder. ¿Cuántas veces me escondí detrás del miedo y lo llamé destino? ¿Cuántas veces dejé de actuar esperando un milagro que no dependía de mí? ¿Cuántas veces olvidé que la chispa que crea, transforma, dirige y ordena no está allá arriba ni allá afuera, sino aquí, dentro de mi mente, dentro de mi corazón, dentro de esa parte mía que todavía estoy aprendiendo a escuchar? Y al final, la conclusión que me quedó grabada fue casi una revelación, que el verdadero acto espiritual no es temer ni adular, sino recordar quién soy. Recordar que tengo acceso a esa inteligencia infinita de la que habla el libro, no por mérito, no por favor divino, sino por naturaleza, que mi mente no es un receptor pasivo, sino un instrumento creador, y que cuando yo confío en ese poder interno, cuando dejo de entregarle mi vida al miedo o a la dependencia emocional de una divinidad externa, entonces empiezo a caminar desde otro lugar, desde un lugar donde ya no estoy esperando que algo me salve,
porque entiendo que siempre tuve dentro de mí la capacidad de salvarme. Cuando el libro habla del rol del entorno, me obligó a observar mi propia vida desde una perspectiva más cruda y honesta, porque siempre había pensado que mi personalidad, mis decisiones, mis sueños y hasta mis miedos eran cosas completamente mías, casi como si hubieran nacido conmigo. Pero este capítulo plantea algo diferente, casi inquietante, que somos influenciados por nuestro entorno de la misma manera en que las especies se adaptan a distintos climas, que nuestras creencias, nuestras reacciones, incluso nuestra forma de ver el mundo, muchas veces son reflejos de aquello a lo que hemos estado expuestos por años. Y ahí entendí que no basta con querer cambiar si sigo respirando el mismo aire mental que me formó. Me hizo recordar ambientes donde la crítica era normal, donde la escasez se respiraba como si fuera parte de la cultura, donde la queja era una música de fondo diaria. Y comprendí por qué, incluso cuando quería avanzar, algo en mí me jalaba hacia atrás. Estaba adaptado al clima equivocado. Y es aquí donde el libro introduce el concepto del ritmo hipnótico y ese término me quedó resonando como un eco dentro de la mente, porque no lo describe como algo místico, sino como un proceso natural, silencioso, que dicta el rumbo de una persona cuando ésta no está pensando de manera deliberada. Es como una especie de corriente subterránea que te lleva sin que te des cuenta, y cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Ese ritmo hipnótico opera como una fuerza magnética, una vibración interna que atrae hacia nosotros aquello que coincide con nuestros pensamientos dominantes. Si mis pensamientos son de crecimiento, ese ritmo me lleva hacia el éxito casi sin esfuerzo. Pero si mis pensamientos están llenos de dudas, de miedos o de negatividad, entonces ese mismo ritmo se convierte en una autopista hacia el fracaso. Y lo más perturbador es que uno puede estar atrapado en ese ritmo durante años sin siquiera saberlo, creyendo que la vida simplemente es así. Cuando seguí leyendo, me tocó muy hondo el reconocimiento del diablo de que los hábitos establecen este ritmo de pensamiento, porque no se trata de grandes decisiones, sino de pequeñas acciones repetidas. Esa rutina mental que parece inocente, ese pensamiento que repetiste 1000 veces sin cuestionarlo, esas emociones que dejaste que te acompañaran todos los días, todo eso va creando una frecuencia interna que te termina arrastrando hacia un destino casi automático. Y me vi reflejado ahí porque entendí que mis hábitos, la forma en que reacciono, lo que pienso por defecto, las historias que me cuento a mí mismo, han tenido más impacto en mi vida que cualquier evento externo, y me dolió darme cuenta de que había hábitos que yo mismo había alimentado sin querer, que me mantenían asfixiado en la misma realidad una y otra vez. Pero lo que más me impactó fue la idea de que, aunque somos influenciados por el entorno, no estamos condenados a repetirlo, que sí se puede resistir, que sí se puede redirigir ese ritmo hipnótico, que sí es posible crear una corriente interna nueva, más fuerte, más clara, más consciente. Y mientras lo leía, sentí como si algo en mí despertara. Me di cuenta de que había estado tan acostumbrado a dejarme arrastrar por el ambiente, por las creencias familiares, por la cultura alrededor, que había olvidado que tenía la capacidad de decidir qué tipo de mundo interno quería construir. Ese pensamiento fue como recuperar una pieza de mí que no sabía que había perdido. Lo más inspirador es que al final del capítulo el autor anticipa los 7 principios de la psicología que explican cómo podemos aprovechar el ritmo hipnótico de manera efectiva. Y ahí sentí algo parecido a esperanza mezclada con responsabilidad, porque entender el ritmo hipnótico es darse cuenta de que no estamos diseñados para vivir en piloto automático, que la mente humana tiene la capacidad de dirigir su propia frecuencia, de romper la inercia, de cambiar la dirección de su vida cuando empieza a pensar de forma deliberada.
y estos 7 principios prometen ser como un mapa, una guía práctica para navegar ese territorio interno.